Hola, ¿qué tal? Aquí estamos esperando que abran MG Murcia Móvil para hacerle la revisión. Llevamos ya 23.340. Nos salió el triángulo amarillo que avisa de mantenimiento. Y nada, y pedí cita y aquí estoy para hacérsela. Y el coche, nada, como veis, está después de 23.000 kilómetros. Los asientos están en buen estado. Lo tengo muy cuidado. Aquí me comentaron en los vídeos que el paraguas este protector del sol arañaba el salpicadero. Como podéis ver, en principio no tengo ningún arañazo, está perfecto. Eso sí, hay que tener cuidado al abrirle y cerrarlo, pero en principio no me ha rozado ni me ha arañado nada. La parte de los asientos de atrás casi no lo uso, como veis no llevo los reposacabezas, que me dan mucha más visibilidad. Y nada, y este es el estado del coche después de mi asiento, mis luces, el famoso negro piano que de momento no lo tengo muy arañado, pero bueno, según una vez se araña lo puliré. Y la pantalla con su protector de pantalla, esta no lo llevo porque esta en realidad no es táctil y no se toca, entonces a esta no se lo puse, y a esta sí se lo puse. Y aquí está la revisión de los 24.000. Pues nada, vamos a esperar que nos abran y a ver qué nos hacen en la revisión. Aquí podéis ver también el estado del motor. Como veis, totalmente limpio, ni una mancha de aceite del cárter ni nada. Los líquidos, mira, esto está burbujeando, será por la temperatura. Este es el del motor, supongo, y este es el de la batería. El del motor está calentito, está burbujeando, como podéis ver ahí. Sí. Los líquidos están al nivel máximo, máximo y máximo, no ha habido ninguna pérdida, ninguna fuga. El motor en perfecto estado. Este es el filtro de, vamos a echar un vistazo, el filtro del habitáculo, del aire acondicionado, que está negro. Supongo que ahora me pondrán uno nuevo. Aquí lo veis, negrito, con su polvo ya. Toca cambiarlo. Y nada, a ver qué tal la revisión y las actualizaciones. Bueno, y mientras que estaba en la sala de espera, aquí he visto un montón de coches esperando a entregarse sin matricular. Y esta es la versión ya del 2023 con su bonito limpiaparabrisas trasero y su reposacabezas y sus llantas nuevas. Bueno, aquí como veis me han enseñado el libro de mantenimiento y me han dado la hoja de controles de mantenimiento. También me han revisado el estado de la batería y como podéis ver el nivel de salud es del 100%. O sea, tengo una degradación de 0% después de 24.000 kilómetros. Pues nada, ya está hecho el mantenimiento. Ya ha desaparecido el triángulo amarillo de emergencia del aviso. Y ya no tenemos el aviso. Si nos vamos a la información del próximo mantenimiento, pues nos sale que la próxima revisión dentro de otros 24.000 kilómetros, a los 48.000 kilómetros. Y ya no tenemos ninguna alarma. Aquí ya no hay alarmas. Una cosa que me he dado cuenta es que ahora me pide que active otra vez la unidad. La parte de tiempo no me sale porque seguramente al conectarla al ordenador se ha reiniciado esto. Entonces, para los que tenéis coche nuevo, que me habéis preguntado muchas veces cómo se activa esto, esto es en ajustes, abajo del todo de ajustes. Bueno, y aparte de activar la política de privacidad, hay que hacer también la activación. Aquí donde pone activación, la función online, si tenéis problemas, está su correcta activación. Hay que activar el certificado seguro y la activación de los mapas. Esto ya está. Y ahora para atrás. Activación de los mapas. Y una vez que había aceptado, había activado el sistema y había aceptado la política de privacidad, pues ya funcionan los mapas y también la ubicación. Ahí está, ya he cogido la ubicación, ya está funcionando la temperatura y también funcionan los mapas.
Nuevos ajustes. Aceptar. Y aquí están ya funcionando los mapas. Pero es el proceso que hay que hacer cuando tenéis el coche nuevo, cuando lo compráis. Y bueno, en principio, como aquí se me ha reiniciado el sistema, he tenido que activarlo otra vez. Ya no me acordaba, había que activar varias cosas, pero aquí está funcionando. Bueno, y esta es la hoja de control de mantenimiento que te da el servicio oficial MG. Y aquí vienen los planes de mantenimiento. Este sería el mío, un año de 24.000 kilómetros, que en realidad han sido 8 meses, menos de un año. El siguiente sería los 2 años o 48.000 kilómetros, que solamente lo haré al año. Y son los planes A y B. Este se ve que es más básico y este es más completo. Y bueno, aquí son todos los chequeos que han hecho, todos los checklists que va revisando en el coche, funcionamiento del freno, los sistemas de calefacción y acondicionado. Lo que está marcado con X quiere decir que no tocan este mantenimiento, tocan el de 2 años o 48.000 kilómetros, que por ejemplo aquí es cambiar la pila del mando cada 2 años. Se lubrica cerradura. Este es el dato más importante, lo que más me importaba a mí, que es verificar y registrar el estado de carga del estado de salud de la batería. El estado de carga es 70% y el estado de salud es un 100% de salud, que es un 0% de degradación en los 24.000 kilómetros que lleva. Chequeo de batería, la pureza del líquido refrigerante, que es del 50%, y se sustituye el filtro de polen a los 48.000 años. Por lo tanto, el filtro de polen no me lo ha cambiado. El filtro de polen no toca en esta revisión, toca la siguiente, dentro de 2 años o 48.000 kilómetros. Aunque yo lo comentaba al mecánico que lo he visto muy negro y que, hombre, me gustaría cambiarlo, aunque tenga que pagarlo. Lo que pasa es que no tenía en ese momento para pedirlo y los cambiará. Aquí se ven más partes de, por ejemplo, la parte del líquido refrigerante de la batería del motor, el líquido ese rosilla que va a los dos depósitos, se cambia a los 4 años o 96.000 kilómetros. O sea que se ve que ese líquido aguanta bastante, aguanta muchos kilómetros y no sufre mucha degradación. Supongo que cuando si se ve que se ennegrece o sufre degradación lo cambiarán antes. Si pierde la pureza lo cambiarán antes. Aunque aquí no sé por qué me han puesto un 50%, que yo no creo que será 50%, porque si son solo 24.000 kilómetros, no creo que esté al 50% de degradación. El líquido de la transmisión también se ve que a los 4 años 96.000 kilómetros. O sea, la transmisión, el famoso liquidillo ese del tubito que algunos han perdido y que le han puesto el tubito, lo sustituyen a los 4 años o 96.000 kilómetros. Que ese sí es un aceite que lleva la transmisión. Y nada, aquí lo de la rueda, el líquido de freno se cambia a los 40. O sea, en mi próxima revisión, dentro de 48.000 kilómetros, dentro de otros 24.000 kilómetros, o 2 años, que será menos, claro, se me cambia el líquido de freno. Eso sí se cambia. En la próxima revisión que haga, me la cambiará. Y nada, la presión de los neumáticos y corrosión y poco más. Comprueban que se carga y tal. Y nada, por los que me habéis preguntado por el precio, yo he preguntado porque en realidad a mí esto me ha salido gratuito porque hacer la pre-reserva tengo tres mantenimientos gratuitos. El primero, el siguiente de los 48.000 y el tercero cuando tenga 72.000 kilómetros. Esas 3 revisiones me van a salir gratis. Y el precio yo he preguntado y está entre los 60 y 80 euros. Depende del tiempo que tarde en hacerte la revisión. En mi caso ha sido poco tiempo porque ha sido 1 hora y media porque no me han actualizado el software. El software ahora mismo para la versión Luxury del año pasado es la R43. Que la de este año, la de la versión de este año, los nuevos modelos del 2023 llevan la R40, es lo que me han comentado. O sea, quiere decir que van a ir por 2 caminos. No sé si eso quiere decir que no vamos a tener ni el e-pedal ni el tema de navegación. O sea, que parece ser que las versiones de software van a ir por 2 caminos en las 2 versiones, la del 2022 y 2023, los nuevos modelos. No me la he instalado porque la R43 está todavía en prueba, en fase beta. La están probando, tiene unos ficheros, le faltan unos ficheros y pues que en cuanto esté, pues me llamarán para instalársela, porque en cada mantenimiento que sepáis que os tienen que actualizar a la última versión. Eso va incluido en los planes de mantenimiento, actualizar a la última versión. Entonces, en principio, cuando esté esa versión, pues me la instalarán y yo os contaré. Y si tenéis que hacerle vosotros la revisión de los 24.000, pues que sepáis que os tienen que actualizar a la última versión.
Y nada, en principio eso es todo. Así que nada, ya veremos en la próxima revisión lo que nos hace y os comentaré más cosas en los próximos vídeos. Hasta luego.